Encuestas muchísimas. La última que hizo el DANE fue en el 2016, donde asegura que solo el 47,5% de los colombianos que saben leer leyeron un libro durante el último año. Preguntamos entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los medios de comunicación? ¿De los papás? ¿De los colegios? ¿De quién? ¿Del gobierno? Soy Adriana Álvarez Uribe y esto es Toma el Control. Mi nombre es David y hago parte de Colmillo. Somos un taller editorial, ofrecemos servicio de impresión, trabajamos con diseño, con ilustración. El fanzine es un magazine hecho por fans, un grupo de fans de música, de política o algo, y en un folleto, en un panfleto hacían como su aporte editorial y eso lo fotocopiaban, lo entregaban. Ya luego esto se fue como cambiando ya a otra parte donde se mete más gráfica, donde se tocan otros temas. Hay unos como de solo ilustración y les gusta como a cierto tipo de, digamos, de jóvenes. Hay otros más como de texto y una gráfica más seria, digamos, les gusta como a los adultos. Hay otros que les gustan como a los niños, hay de todo, hay público para todo. Este fue el primer fanzine de Colmillo, se llamaba Bichuchos. Y es como una historia de un baile de varios animales. Muchos animales son desconocidos y algunos son de Colombia, están en vía de extinción. La idea con Colmillo es no solo sacar como impresiones un papel doblado y ya entregártelo, sino como dar algo más en el diseño, como usar otros papeles, otros acabados de impresión, otras técnicas que digamos pueden llamar más la atención e incentivar a que la gente como que lo adquiera o al menos que lo conozca. Este fue ya el otro fanzine, se llama Perrito Style. Fue de digamos, como bromas de amigos, combinando la palabra perro con otras palabras. Y de cada unión salió una ilustración. No hay que ponerle un nombre que ya esto es fanzine porque tiene estas características, sino pues es una impresión, es una publicación que puede dar como nuevos caminos también a llamar otra vez a la literatura. Yo creo que sí, hay que incentivar muchísimo. Digamos que no sea como un ataque así al público, como tiene que leer, sino buscar otras maneras. Los primeros recuerdos son como del colegio, que siempre eran como los mismos textos, entonces como que lo llenaban a uno de lo mismo y no dejaba nada, entonces digamos le hizo a uno como crear ese pánico a ver un libro, a ver letras, pero ya después como descubriendo nuevos temas o nuevos libros, entonces ya se empieza como a crear ese gusto. Entonces hay que buscar como nuevas maneras, como entrarle a la gente, como decirle que el libro es otra cosa y que no se puede dejar ahí pasar por encima. Los fanzines como una alternativa para que cualquier persona pueda producir y contar sus historias. Hoy la literatura es protagonista y quiero ya darle la bienvenida a nuestros invitados para que empecemos en este capítulo de Toma el Control. Fernando Rojas, bienvenido. Muchísimas gracias. Fernando es el gerente general de la editorial Panamericana, administrador de empresas, tiene especializaciones en gerencia y ha estado también detrás de importantes editoriales en el país. Qué bueno que esté con nosotros. Muchísimas gracias por compartir estos momentos. Y también nos acompaña Mateo Ramírez. Mateo estudió cine, televisión, ha publicado cuentos cortos, estudió en la Universidad Nacional y ha tenido esa oportunidad últimamente de publicar un cómic. Bienvenido. Muchas gracias. Y arranquemos un poquito entonces con si estamos leyendo en Colombia. Usted, detrás de una editorial tan importante como la Panamericana, cuénteme, ¿los colombianos sí estamos leyendo? Realmente los colombianos cada día leemos más. Sí, los índices generales de lectura en el país no son los que uno quisiera. Estamos hablando que la lectura en Colombia está en 2.3 ejemplares per cápita al año. Pues cuando uno mira eso en la dimensión del 100% dice estamos distantes, pero veníamos del 1.3 hace una década. Entonces definitivamente sí hay todo un movimiento alrededor de la lectura.
y el génesis es que hay, pues desde lo público y desde lo privado, venimos trabajando intensamente en que los niños y los jóvenes y los adultos se acerquen a los libros desde diferentes dimensiones. Entonces yo sí considero que hoy se lee más que hace años atrás. Usted tiene una ventaja y es que usted ha estado muchísimo en las ferias alternativas. Usted de hecho está en la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestionada. Cuénteme, desde su punto de vista, ¿los colombianos sí leen? Yo creo que sí, definitivamente sí leemos, ojalá leyéramos más. Seguro Fernando tiene como muchos más datos más precisos de precisamente cuánto leemos, y pues yo creo que seguro lo hablaremos más adelante, y es qué tipo de cosas leemos, ¿no? Que creo que ahí está un poco la clave también de las cosas que podemos mejorar también en la lectura, pues de manera global. Yo sí creo que, pues sí, que se está leyendo más, y que sí desde hace unos años viene emergiendo como un tipo de publicación distinta también, más diversa, que también colabora a que a que el número de lectores incremente también. ¿Sí se están apoyando las ferias como la que nos está presentando Mateo? ¿Sí se apoya realmente que se realicen este tipo de ferias en Colombia? Yo creo que cada día hay diferentes movimientos que gestionan, bien sea estas ferias de tipo alternativo, las grandes ferias regionales, pero están las ferias de los colegios, las ferias de los municipios. O sea, veo mucha inquietud de diferentes colectivos de acercar el libro a diferentes tipos de público. Aquí se ha dicho algo muy interesante, y es que la estética del producto como tal ha venido teniendo variantes, ¿sí? Porque ya no es solamente el texto, sino está la imagen, está el diseño, está el formato, está el papel, y uno cada vez más ve personas o pequeñas firmas independientes que quieren llevar esos contenidos diversos, como lo dices tú, y porque hay unos públicos ávidos de diferentes cosas. O sea, la lectura no es el solo texto, la lectura es un conjunto de cosas, es visual también. Entonces, dentro de esa perspectiva, uno sí ve a lo largo y ancho del país a diferentes grupos y entidades preocupadas por ejercer esa promoción mediante ferias, festivales, unos más grandes, unos más pequeños, pero en definitiva ha sido un movimiento permanente. Yo no veo una semana en que en el país, en algún sitio, no esté sucediendo algo alrededor de los libros. ¿Usted considera que de pronto con tantas nuevas opciones que se tienen, ya la gente, como ustedes dos mencionaban, quiere cosas diferentes, ya no se quiere quedar solo en el libro? ¿Estamos dejando entonces un poquito esa cultura de leer el libro como un compañero incluso para tomarse un café? ¿Ya la gente qué quiere? Pues yo sí creo que en la actualidad, bueno, hay como un énfasis muy grande en lo visual, ¿no? Sobre todo acá en Bogotá, digamos desde la perspectiva que hemos tenido la experiencia desde la FLIA, hay un énfasis o un interés sobre todo muy grande en la gráfica. Entonces hay muchos fanzines particularmente gráficos. Bueno, está creciendo también el cómic, y digamos también muchos juegos con la literatura y lo visual. Creo que eso está creciendo mucho, y además, bueno, obviamente en este momento nuestra generación actual es una generación muy audiovisual también y muy digital. Creo que eso también influye de maneras distintas, ojalá no negativas sobre el libro, digamos, porque puede ser que la gente empiece a dejar de leer porque, digamos, es mucho más fácil ver una película o conectarse a Facebook y ver videos, o a YouTube y ver videos de tontos de gaticos, ¿no? Creo que a veces sí puede que tanta cantidad de contenido pueda, digamos, distraer a la gente que no tiene como tanta concentración para poder buscar un libro y dedicarse a leer. Sin embargo, pues ustedes como editoriales tienen que tener como un listado de esos temas principales que la gente está leyendo. Uno ve normalmente el listado de los 10 libros más vendidos. ¿Qué se está leyendo en Colombia? ¿Qué le gusta a la gente? Mira, yo creo que esa es de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a un editor. Yo te diría que hoy realmente se está leyendo de todo. Claro,
Sale un libro de actualidad y hay un público para leer actualidad. Pero sale un libro de ficción para jóvenes y hay un público para ese libro de ficción. O hay un libro de negocios y es interesante para otro grupo de personas que está interesado ahí. Yo creo que los gustos son tan diversos que los editores vivimos de un lado en la exploración de contenidos que uno sabe que casi que está el éxito garantizado, pero vivimos en una exploración de aquellas cosas que pueden llegar a ser muy importantes dentro de los diferentes públicos. O sea, hace muchos años en este país, bueno, la publicación del cómic en este país tiene otra connotación, y es que cuando ya ingresa el producto como de carácter científico, o sea, para tener la exención de impuestos, todos los editores comenzamos a publicar cómic. Hace 10 años no se publicaba un cómic en Colombia. Hoy todos los editores estamos publicando cómic y novela gráfica. Entonces tú decías ahora algo muy interesante, y es sí cómo se combina lo literario con lo visual. Yo no digo que capturar lectores, porque uno no captura lectores. O sea, un lector llega a un libro porque en algún momento tuvo a su disposición un contenido, lo miró y entendió que es tan entretenido el libro como estar de pronto en una consola entreteniéndose. Sí, yo no soy de la generación audiovisual, pero comparto el tema audiovisual, y definitivamente eso lo que hace es traer más lectores. Lo audiovisual ha traído muchos lectores. Harry Potter trajo muchos lectores juveniles, pero la trayectoria de escritores en este país, en Colombia, y todo lo que han hecho, pues es producto de lo que tenemos hoy. Hay una nueva generación, hay unas nuevas escritores, pero tenemos a los clásicos, y todos ellos han contribuido para que en este momento vayamos yo creo que el país va por la senda correcta, y la gente está entendiendo que el libro como entretenimiento tal vez es único. Sí, indiscutiblemente lo digital y la portabilidad de las diferentes formas de entretenimiento están aquí, pero el contenido también está ahí. Entonces el contenido lo tienes hoy, no sé, por todas partes, y la gente está accediendo a él. Entonces yo creo que por eso y por todo ese conjunto de cosas es que hoy los colombianos estamos leyendo más. Todos estamos leyendo más. La gráfica se volvió protagonista, y es bueno tener muchas alternativas. El problema es saber qué tan bueno es en Colombia comercializar este tipo de nuevos formatos. Ya regresamos. Mi nombre es Rafael Yocten, soy un ilustrador de literatura infantil y juvenil. Nací en Perú, llevo viviendo en Bogotá desde 1980, llevo estos 18 años ilustrando. Yo arranqué a estudiar ingeniería mecánica. Y en tercer semestre me dio por estudiar diseño gráfico. Por suerte me lo pude hacer, pero no, nunca imaginé terminar haciendo esto. Yo trato de hacer las imágenes que me gustan a mí, de la forma que me gustan, y resulta que parece que tengo un filtro natural o algo que mi lenguaje va dirigido a, pues para mí, a todo el mundo, pero para un mercado editorial funciona muy bien en el campo de la literatura infantil y juvenil. Luisa está en español, está en chino, está en japonés y está en coreano. La ilustración es un lenguaje. Lo que yo hago es un lenguaje, es tratar de transmitir bueno, emociones, la historia, contar eventos, es contar la otra historia, es profundizar más en esta historia, o en muchos casos contarla. Para el lector es muy importante, o debería ser muy importante, aprender a leer las imágenes. Si un libro está ilustrado,
el texto debería tener una razón de estar ilustrado. No estar ilustrado porque es más bonito, sino que realmente hay una razón para que se ilustre este libro. Es más chévere siempre trabajar de la mano con el diseñador, porque es el que al final de cuentas hace la parte ya, pues el diseño del libro, como que está encargado de montar los archivos, de montar la tipografía, de buscarle, le termina de dar forma al libro. Pues la gente no lee, ¿no? La gente creo que no leemos, a decir verdad. La lectura parece a nivel de una cadena de producción en la cual vivimos un divertimento más. Y bueno, y puede serlo, ¿por qué no? Pero también es un conocimiento impresionante que no se valora tanto. Ser educado es un lujo en este país. Leer es un lujo. Y ese va a ser siempre el problema. Es más fácil engañar a alguien que no conoce, que no tenga una idea crítica de lo que está pasando y cómo se desarrolla esa crítica, cómo se puede entender todo lo que nos rodea. Una de las herramientas que tienen los hombres, que tenemos, es la lectura. Aprender a leer imágenes, algo que nos está presentando nuestro invitado también, y habla sobre los ilustradores en Colombia, que muchas veces ni siquiera son profesionales, pero lo que hay en nuestro país es mucha gente talentosa. ¿Usted cómo le fue en todo ese rumbo empezar a hacer cómics, por ejemplo? Digamos, yo soy el guionista de los cómics y trabajé y publicamos este cómic con 3 artistas distintos. Y es muy interesante pues, también por mi formación audiovisual, como la creación de toda esta dinámica que es visual, pero que también es escrita y que tiene diálogos. Y bueno, digamos desde la FLIA también, un poco lo que propende la FLIA también en cuanto a su apertura, digamos la FLIA no tiene curaduría, es totalmente abierta, cualquier persona puede participar, es con este espíritu también. No solo propagar que la gente lea y digamos, vea diferentes producciones creativas de diferente tipo, sino también invitar a que la gente cree, ¿no? Que es un poco también la propuesta. Que la gente escriba, que la gente ilustre, así no sean profesionales como la persona. Por ejemplo, los chicos de Colmillo han participado varias veces en la FLIA. Y digamos que esa es un poco la idea también. No solo que la gente lea, sino que la gente cree también. Y eso también se tiene que incentivar, pero ¿qué tan fácil es comercializar, por ejemplo, un cómic? En este momento comercializar cómic en Colombia, si hablamos de la comercialización, es fácil. Comercializar en este país es fácil. Yo creo que lo complejo es la creación del cómic. Lo decías tú, por un lado está el guionista y por el otro están los diseñadores y los ilustradores y los artistas que logran juntar esos dos mundos, las letras y el visual, y producir estos contenidos. Hoy se están haciendo buenos cómics en Colombia. O sea, yo pensaría que se deben estar produciendo, no menos de 30 o 40 cómics al año de talento nacional. Yo he tenido la oportunidad, pues por mi oficio, yo llevo 30 años en esta industria, he participado de muchas ferias y de muchos foros, y cuando uno compara, porque desafortunadamente hay que comparar, o sea, Rafael, que lo vimos ahora aquí, Rafael es un ilustrador de primer nivel en este país, y cuando digo de primer nivel es que es muy reconocido, pero con el talento de Rafael hay muchos que lo que les ha faltado es mostrarse y tener esa promoción que deben alcanzar. Aquí hay mucho talento. Cuando nosotros mostramos los libros nuestros ilustrados en Colombia, en otros países, y comienzan a contactar a los ilustradores.
Mientras que en una feria del libro como la Feria de Bolonia uno ve diseñadores e ilustradores están mostrando sus trabajos. Aquí en la Feria del Libro, la Feria del Libro de Bogotá, son muy pocos los ilustradores y los diseñadores que van a ofrecer sus servicios. Entonces, creo que es una industria que tiene mucho por dar todavía. Creo que hay mucho talento escondido. Pero hay que ayudarles a buscar esos espacios. Este año hay un sitio especial en la Feria del Libro de Bogotá para los ilustradores y los diseñadores, que va a ser muy interesante, porque aquí hay talento para competir con ilustradores de cualquier latitud, sin lugar a dudas. Pero ese es uno de los inconvenientes, que no hay oportunidades para que la gente muestre ese talento. Y usted dice, Fernando, algo que me llama mucho la atención, y es que es fácil comercializar un cómic en Colombia. ¿Qué tan cierto es esto usted que hace el cómic? Pues yo que lo hice de manera autogestiva, nosotros que lo hicimos de manera autogestiva, es decir, hay muchos espacios alternativos que han crecido desde los últimos años. Digamos, la FLIA comenzó en el 2011 acá en Colombia, que ya pues vamos para 7 años, llevamos cumplidos, digamos. Pero digamos de hace unos 2 o 3 años para acá han empezado a florecer un montón de ferias independientes más, de más espacios como culturales alternativos que pues empiezan a generar como unas pequeñas diásporas alternativas y de difusión en la ciudad, y no solo pues en Bogotá, sino en Cali, en Medellín, y en Barranquilla, en Villavicencio, en Bucaramanga, como que se ha venido como propagando un poco todas estas ideas. Pues es decir, uno como creador, nosotros como lo hacemos de manera autogestiva, pues no tenemos como ni publicista ni nada, sino que básicamente nos manejamos por redes sociales, voz a voz, y pues claro, y en ferias y en eventos, digamos, y en las librerías que nos han recibido también, como La Valija de Fuego, como Spooky House, Fantastic Tree, digamos en el caso del cómic. Y digamos que ahí anda. No podría decir que puedo vivir de eso, pero digamos que sí hemos podido difundir el trabajo de una manera pues bastante interesante. Pero entonces los espacios para promocionar también los cómics y los ilustradores, todo ese talento que hay, ¿sí están? Pues los hay, claro. Lo que pasa es que, digamos, ¿cuál es el alcance de esos espacios? Digamos, como hay tantas ferias, como lo decía Fernando, como que cada vez hay más, ¿no? Y acá en Bogotá, realmente, cada fin de semana hay mínimo 2 eventos, digamos, similares, de publicaciones alternativas o de arte alternativo, y de exposiciones y mil cosas y conciertos, que todo se empieza a juntar, como lo es la FLIA, que normalmente tiene todo eso, tiene talleres también. Creo que a veces de pronto no hay tanto público para tantos eventos, pero me parece maravilloso igual que las haya, y que a lo mejor cada vez más llegue más gente. Digamos, con la FLIA lo que se trata también es nosotros ya hemos hecho 8 FLIAs, vamos para la 9ª, y la idea también de la FLIA es que sea nómada, ¿sí? Porque también sentimos que el ambiente cultural es un circuito que tiende a ser muy cerrado, en particular en Colombia, porque también, digamos, por razones económicas, los libros son muy costosos, entonces pues también son medio privilegio. Entonces lo que intenta hacer la FLIA, también tratando de ser nómadas, tratando de hacerla en diferentes partes de la ciudad. Sí, entonces pues las hemos hecho, digamos, en Chapinero, las hemos hecho en Teusaquillo, que son nodos culturales normales en Bogotá, pero también la 6ª la hicimos en Ciudad Bolívar, la 4ª la hicimos en La Perseverancia, ¿sí? La 7ª la hicimos en la calle, por la 7ª con 16, ¿sí? Donde era el antiguo Café San Moritz. En la calle la hicimos, entonces digamos que también lo que tratamos de hacer es tratar de abrirlo a la mayor cantidad de público posible, ¿sí? Por eso también es gratuita la feria, no se cobra ni la entrada ni se le cobra a los participantes, sino que es un esfuerzo colaborativo y autogestivo. Entonces digamos que hay muchos eventos, pero pues la idea es cómo podemos llegarle a más gente cada vez más, ¿sí? No siempre a los mismos amigos o a la gente que ha estudiado artes y literatura y ciencias políticas, sino cómo podemos invitar a la señora que vende los tintos en la esquina a que pase y vea un fanzine y diga qué cosa más interesante, y lo lleve porque a lo mejor vale 2.000 pesos y
y lo puede llevar, digamos. Creo que es como cómo podemos llegarle a más gente. Fernando Mateo plantea algo que es muy común escucharle a cualquier persona en la calle, y es decir, es que los libros en Colombia son muy caros, entonces se está convirtiendo en un lujo leer. ¿Usted qué opina de eso? Hay dos cosas con las que definitivamente no estoy de acuerdo. Decir que un libro es costoso en Colombia frente a qué, ¿cuál es el comparativo? O sea, un libro que aquí en este país se consiguen libros en las librerías desde los 10.000 pesos. Sí, hay libros de 100.000 y de 200.000, pero hay libros de excelentes escritores de 10.000 y de 15.000 y de 20.000. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes que hay es que todo lo que esté asociado a la cultura, desafortunadamente se le ha dado es un tratamiento más de élite. O sea, a teatro no pueden ir las personas que no tengan dinero, no. A teatro hoy hay boletas de 20.000 pesos y hay teatro callejero. Yo lo que creo es que la forma de comunicar y de llegarle a los públicos, lo que tú decías ahora, estoy en una feria en la calle y la señora de los tintos puede ver un fanzine, sí, pero la señora de los tintos ya es el estudiante de la Nacional o el estudiante de los Andes o es el mensajero. Pero lo que pasa es que pienso yo que la comunicación que posiblemente utilizamos para comunicar que eso existe y está ahí no es la mejor. O sea, esfuerzos aquí en este país se hacen todos los días, pero no se juntan en uno solo. ¿Sí? Cada uno hace esfuerzos aislados. Lo que hace la Feria del Libro Bogotá, o sea, decir que van a entrar este año 600.000 personas a esta Feria del Libro Bogotá. Cuando iniciamos la Feria del Libro se inició en el Parque Santander. Y era una maravilla y transitaba la gente. Hoy entran 600.000 personas. Si es caro o no entrar, si hay libros baratos o caros, tú vas a la feria, te garantizo que en esta feria del libro hay libros de 3.000 pesos. Ya hay libros de 200.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los colombianos no leemos o que no conocemos, no es por tema de precios, sino que no conocemos la cantidad de opciones que hay para acceder a los libros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Sí, hola, mi nombre es Laura Ocampo, me conocen más como Lala. Y soy una booktuber. Me pueden encontrar en el canal de YouTube Árbol de Letras. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el book haul de marzo, así que empecemos. Hola, yo soy Isa Cantos del canal Crónicas de una Merodeadora. Soy booktuber, pero estoy segura de que casi nadie sabe qué es eso, así que vamos a ver qué es. Así como una época en la que empezaron a surgir youtubers, pues empezó a crecer esta corriente que se trata de básicamente personas que quieren hablar de libros. La gente puede encontrar recomendaciones de libros, reseñas, algunas curiosidades sobre autores, retos, juegos, de todo, pero con relación a los libros. Por ahí está el dicho de que los colombianos no leen absolutamente nada, pero vamos a ver un poco cómo eso está cambiando. Tal vez es hora de meterme en el mundo de la fantasía juvenil publicada hace muchísimos años. El tema de los booktubers responde a una petición del público, sobre todo el público joven, de acercarse a la literatura de una forma diferente. A mí me sorprende cuando la gente dice hay que hacer que los niños lean más, hay que hacer que los jóvenes lean más, porque yo sinceramente creo que los niños y los jóvenes son los que más leen. Creo que en general Colombia y el mundo está viviendo como un pequeño auge con la literatura. Creo que se volvió una moda y puede que a una persona lo coja solo por moda una vez, pero le quede gustando, entonces igual eso sirve. Por supuesto, las editoriales pues están haciendo una apuesta ahí de negocio y una apuesta de ventas que es para la literatura juvenil. Hace unos 7 años publicaban un título juvenil al mes, ahora cada editorial publica 5 o 6 al mes y títulos muy potentes que acaban de salir en Estados Unidos, que traducen rapidísimo porque saben que los jóvenes están como ansiosos por leerlos. Si tú te acercas, por ejemplo, a ver el tema de las ferias del libro en América Latina en general, pues los principales invitados son escritores juveniles. Y es por eso, precisamente, porque yo sí creo que los jóvenes leen y leen más que la gente adulta.
La Feria del Libro es el momento cumbre de todas las editoriales en Colombia, es cuando se hace en su agosto, por decirlo así, con el dicho popular. Pero hay que promover que la gente vea en la literatura una oportunidad, una posibilidad, que la gente se acerque a la literatura per se, no por comprar libros. De verdad creo que estamos encontrando espacios que fomenten esa lectura, es decir, las alcaldías, los ministerios, todo esto está fomentando muchísimos programas para que los libros lleguen a los municipios que tal vez no tengan bibliotecas, que los chicos conozcan otras historias. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para que los colombianos y los chicos lean un poco más hoy en día? Me acuerdo mucho de una frase que dice Borges: leer es una de las formas de la felicidad y no se le puede obligar a nadie a ser feliz. Yo creo que lo vital ahí es decirle a los profesores de los colegios que no solo existen clásicos y que una manera de enamorar a los chicos es dejándoles escoger qué leer. Uno debería estar leyendo cosas como, no sé, Harry Potter, Crepúsculo, bueno, no sé, cosas que de pronto uno dice como, pero eso no es literatura, no tienen nada que ver, porque los niños están en un proceso de aprender y de adquirir el hábito de lectura. ¿Y cómo se hace? Pues dándoles cosas que les gusten. Yo creo que es como abrir un poco ese panorama y no estar tan estrictos al momento de crear un plan lector, sino que también dejar un espacio pequeño para que los mismos chicos escojan lo que quieren leer. Eso es lo que yo recomendaría. Pero también es muy importante que se promueva la lectura desde la casa. Si en la casa no hay una cultura de lectura, no va a pasar y uno no puede obligar a los niños. Es decir, yo no puedo decirle a mi hijo, oye, por favor, léete este libro si yo no le demuestro que lo estoy haciendo también. Este video lo van a encontrar acompañado de una reseña súper bonita, escrita en la página del Canal 13. Los booktubers, esas nuevas opciones que dan tantas personas talentosas, muy jóvenes incluso, que sienten ese deseo de leer y de contarle a la gente lo que están leyendo sin ser críticos. Fernando, desde las editoriales, ¿cómo ven esto? ¿Es una oportunidad también para promocionar los libros? Mira, definitivamente la tecnología, las posibilidades que ha dado en todas las áreas es enorme. Yo lo que te digo es que el booktuber de hoy, pues lo es gracias a la tecnología, pero booktubers hemos tenido toda la vida. O sea, cuando yo estaba en mi época de estudiante había club de lectura y había una persona que recomendaba y era un compañero de uno y muchas veces era uno. Lo que pasa es que la tecnología te brinda la masividad de hacerlo, ¿no? Entonces hoy el término booktuber y el influencer y el de moda y el que lo pone, leer no es una moda. La frase que se dijo ahora de Borges es muy interesante. Nosotros tenemos otra y es que leer es un acto de libertad. O sea, tú eres libre de leer o de no leer, o como de jugar al fútbol o no jugar al fútbol. Entonces se debe ser libre para eso. A nadie lo pueden obligar a leer. Lo tienen que acercar a lo... Si yo quisiera aprender a jugar fútbol, me tengo que acercar a un campo de fútbol. Si quiero aprender a leer, tengo que acercarme a los libros. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar es para que todas las personas entiendan que leer es un acto de libertad, es un acto liberador. Y para cada lector, el mismo libro es completamente diferente lo que saca de él, sea cual sea su temática. Entonces, si bien es cierto, la culpa la tuvo Harry Potter y cuántos artículos se han escrito al respecto, que acercaron a muchos niños, que hoy ya tienen 30 años esos niños, y uno no veía niños leyéndose un libro de 500 páginas. Hoy publicar libros de 400 o 700 páginas a un editor no le da pánico. Entonces los niños sí están leyendo más y los jóvenes están leyendo más. Si hay literatura buena o mala, eso lo define el lector. O sea, no es lector el que se ha leído los clásicos, no, es lector el que le gusta leer, porque debe ser así. Entonces dar esa clasificación no está bien. A mí me llama la atención cualquier persona que lea libros, lo que esté leyendo. Si a él le gusta, chévere. Si a mí no me gusta, pues ese no me lo leeré, porque es mi libertad de elección. Entonces, eso es lo que yo opino. Claro, estas nuevas tecnologías y estos booktubers recomiendan cosas que se leen y recomiendan cosas que les gustan. Uno recomienda lo que le gusta. Y hay personas que lo siguen, sí, perfecto, pero hoy también hay clubes de lectura desde las librerías. Hoy sigue habiendo clubes de lectura desde los colegios. Y unos se pueden leer un clásico, otros se pueden leer una saga. Pero lo importante es que eso está ahí. Yo no lo considero una moda. O sea, yo lo que considero es que cada vez más entendemos
que desde los libros hay otras formas de entretenimiento, no de conocimiento. Eso es otra cosa completamente diferente. Uno no lee para aprender. Uno lee porque le gusta leer. Si algo aprende, pues interesante. Pero que lo pongan a uno a leer para que aprenda, tome para que aprenda, no. Veas esa película para que aprenda a apreciar el cine, no. Veas esa película porque es buena. No sé, admire este cuadro. O sea, son cosas completamente diferentes. Entonces, en la libertad del ser humano está tomar esa elección. Pero hay que ponérselo en sus manos para que decida qué hacer con eso. Y hoy creo que todos estamos trabajando en esa dimensión. Mostremos qué es un contenido, mostremos qué es un libro, mostremos qué es un fanzine. Yo estoy seguro que en el caso de los fanzines, si ese movimiento llegara a los colegios de Bogotá y que los muchachos entendieran qué es un fanzine, sería una maravilla. Porque habría muchos creadores por ahí, todo el mundo, en este país todo el mundo quiere escribir, nadie quiere leer, pero todos quieren escribir. Pero es un buen principio porque los motiva, porque los mueve, algo está sucediendo. Y creo que todos los editores lo hemos sabido aprovechar. Claro, esta industria genera empleo, y esta industria paga derechos de autor, y esta industria promueve autores. O sea, somos empresas muy dinámicas que seguimos siempre en la búsqueda de caminos de que las personas se sigan acercando a los libros. Entonces yo sí creo que vamos por buen camino. Pero entonces, Mateo, ¿los booktubers también serían una alternativa para promocionar algo sin moda o no moda, pero espacios, por ejemplo, como los fanzines, los cómics? Claro, definitivamente, es muy interesante la movida, realmente como, pues, la movida de ellos, como lo que decía Fernando, siempre ha habido clubes de lectura, pero bueno, esto es mucho más masivo y está bien como compartirlo y en vez de ser 20 personas en un cuarto, pues ya serán miles de vistas hablando sobre un libro que está, pues es maravilloso, sí, es una muy buena herramienta para difundir. Pero también se convierte en una cosa en la que el booktuber puede ser el protagonista y no el libro. Sí, pues podría ser, no sé, pues este famoso caso que fue el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo, del youtuber que escribió este libro y colapsó la feria. Germán Garmendia. Ajá. Y pues, no sé, yo no he leído el libro y no veo su canal, pero era lo que mencionabas, como hacía 15 años no veías a un adolescente leyendo un libro de tantas páginas y no puedo decir de la calidad porque igual siento que la percepción de calidad pues es subjetiva igual, ¿no? Como decías, pero y no he leído a Germán Garmendia, pero bueno, están leyendo algo, a lo mejor se motivan a leer otras cosas más, pues obviamente el culto a la personalidad para mí no va, realmente no me interesa mucho, pero pues no sabría cómo. Sí, creo que el culto a la personalidad no es muy valioso que digamos, pero puede ser valioso para que nueva gente que no leía lea algo y de pronto termine interés y de pronto de ese 10%, un 10% de esa gente que se leyó ese libro se interese por leer cosas que pueden ser más interesantes. Fernando, usted decía una frase que me llamó la atención y es que pues leer lo puede hacer cualquiera y uno es libre de decidir qué lee, qué no lee y cuándo lo lee. Pero ¿usted no cree, por ejemplo, que el gobierno también se puede coger de frases como esas para no promocionar la lectura? Porque claro, no, usted puede leer, eso depende de cada persona, cada quien verá qué lee. El gobierno y los gobiernos en general tienen una obligación. De un lado, garantizar la educación de todos los niños y jóvenes. Y ojalá que llegara a ser gratuita, pero es una obligación del Estado. Y la segunda es que haya un acceso masivo a los libros. ¿Y en este país hacen falta libros? Sí. ¿Hacen falta libros en todos los municipios del país? La respuesta es sí. Tenemos 12 millones de estudiantes matriculados en el sistema de educación pública del país. Ve a mirar cuántos tienen libros en su casa, incluidos los textos escolares. La población es muy pequeña. Que el gobierno ha hecho esfuerzos de regalar textos escolares, sí. A algunos les llegan, a otros no, pero que en este país hace falta libros, sí. Que hace falta inversión en libros, definitivamente sí.
O sea, tapar el sol con una mano no lo debemos hacer. Uno desde su visión de editor y con el conocimiento del país y de las necesidades y de lo que implica el acceso al libro. Es que el libro transforma. Es que la literatura transforma. Las personas que llegan al libro y que lo entienden y que les gusta, yo digo que tienen una parte de su éxito, de futuro garantizado. Todo el mundo quiere que sus niños o que sus sobrinos lean y no tienen libros en la casa. Pero todos quieren que los niños lean. Cuando hay regalos para los niños, pocos somos los que regalamos libros. Es que, no, tío, otra vez, no, ya no vuelvo a cumplir años. Pero es eso. Entonces es colocar el libro en el sitio que debe estar. ¿El libro debe competir con un juguete para los niños? Sí, el libro debe ser un juguete. El libro debe ser un juguete para los niños. El libro debe ser una alternativa para los jóvenes. Sí, regálale un libro. Puede que no lo lea, pero lo tiene ahí. Sabe que está ahí. Lo que yo digo es que los grandes esfuerzos es por llevar libros al país, llevar libros a los colegios, llevar libros a las bibliotecas. Hacen falta librerías en este país, muchísimas. Este es un país que tiene muy pocas librerías. Entonces ve a buscar un libro, no sé, en Chigorodó, en San Agustín Huila. ¿Quién lo vende? Nadie. Porque no hay librerías en el país. Solamente las capitales tienen oportunidad de tener acceso a las librerías. Entonces los esfuerzos que hay que hacer son muchos y que el gobierno tiene responsabilidad, tiene mucha responsabilidad en lo que se debe hacer en adelante. Creo que la han venido asumiendo, pero hace falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que los colombianos estemos o no leyendo? Nosotros nos vamos a una pausa pequeña y ya regresamos. Siempre buscamos que más y más colombianos lean. Y bueno, Mateo es un ejemplo de personas que están autogestionando, teniendo esa posibilidad de mostrar sus contenidos y de contar historias. Usted es muy joven. ¿Usted qué cree? En Colombia, ¿de quién sería la culpa de que no leamos? ¿Del gobierno, de los papás, de los colegios? ¿Usted de dónde sacó como ese gusto? Pues yo leí desde pequeño. Afortunadamente mis papás me inculcaron eso, pues leer como literatura para jóvenes. Uy, yo no sé, buscar la culpa es difícil. Yo creo que, pues, no sé, muchos culpables tal vez, pero digamos que ahorita pensando de los que no hemos hablado, y es un poco pues la sociedad y digamos nuestra sociedad medio neoliberal un poco no nos permite leer por el tiempo. Por eso antes hablábamos de, digamos que lo audiovisual, lo digital, las redes, es como mucho más fácil que un joven, incluso que un adulto, esté mucho más conectado a esto. Es mucho más fácil que se entretenga, que se distraiga con una película, que su cultura entre por la televisión, que se tome el tiempo de leer un libro, que evidentemente una película dura menos, pues uno dura menos viendo una película que leyendo un libro. Entonces, creo que también este afán, vivimos todo el tiempo afanados, ¿no? Además vivimos en una ciudad que tiene un transporte y una movilidad desastrosa y pues hace que nuestros tiempos, digamos, de ocio sean mucho menores. Entonces vivimos todo el tiempo afanados y entiendo mucho más fácil que alguien no pueda o no le dé ganas de leer un libro, por ejemplo. Creo que eso puede ser un culpable, uno de los tantos culpables. Y no sé, sí creo creo que hay un elemento ahí cultural también de los medios en cuanto a qué cultura estamos promoviendo en el país, ¿sí? Los noticieros, los canales privados, pues creo que digamos los canales públicos hacen una labor mucho más interesante en cuanto a la promoción cultural, por ejemplo, como este programa, por ejemplo. Sí, uno en la televisión privada no ve programas de discusión sobre estos temas normalmente. Creo que la gente también lee muchas revistas. Puede que los índices de lectura también sea que lee la gente, ¿no? Entonces, ¿qué está leyendo la gente? Lee muchas más cosas, pero en el índice, pero ¿qué lee? Lee revistas, no sé, lee Vea, lee La Vida de los Famosos. Creo que
creo que el Estado sí hace su labor en cierta medida y seguro debería estar haciendo más. Nosotros también, por eso desde la FLIA, como que no nos gusta llamarnos como desde lo privado, porque no somos una empresa, sino que somos un colectivo de personas digamos que construye desde la solidaridad también, desde la autogestión, y hacemos como esa labor desde ese punto, ¿sí? Como difundir desde ese punto de vista una diversidad de panoramas y de ideas y de escritura distinta y de ilustración y de arte distinto. Y creo que cada uno aporta lo que puede, ¿no? Finalmente. Fernando, ¿qué recomendación se le pueden dar a los canales públicos, un canal como Canal 13, teniendo en cuenta que lo que dice Mateo, la gente no tiene tiempo, la gente ya todo es a la carrera, están conectados todo el tiempo a redes sociales? ¿Cómo hacer desde los canales, desde los medios en general, para incentivar la lectura? Yo creo que todo lo que sea masivo y le llegue al público debe tener un espacio para promover la cultura y la educación. Lo único que transforma a los países y los lleva a las vías de desarrollo es la educación. Un país se desarrolla cuando su colectivo de ciudadanos es educado. Entonces, si todos apostáramos por la educación, pero esto lo sabe todo el mundo, esto no lo digo yo, hay estudios que lo comprueban. Y solamente hay que compararse con los países que están desarrollados. ¿A dónde han apostado toda su inversión? En la educación. Entonces, aquí lo sabemos, pero no lo hacemos. Y la responsabilidad es de lo público y de lo privado. Entonces, yo considero que, tú lo decías ahora, programas como estos, pero dentro de toda la programación de los canales, debería haber unos espacios culturales fuertes, supremamente fuertes. Educar no es saber química, no es saber física, no. Educar es educar a ciudadanos con carácter crítico, con carácter investigativo, con carácter social, que sean capaces de apuntalar el desarrollo de su país. Y eso hay que enseñárselo a las personas. Y eso no lo hacemos. O sea, los esfuerzos son demasiado aislados, demasiado aislados. Voy a dar una sola cifra que se me viene a la cabeza ahora. La biblioteca de la Universidad de Sao Paulo tiene 12 millones de volúmenes. 12 millones de volúmenes. Aquí entre todo el sistema de bibliotecas de Bogotá no llegamos a esa cifra. Entonces sí hay libros, pero faltan muchísimos más. Y yo creo que sabemos lo que hay que hacer, pero el esfuerzo no lo puede hacer el solo privado. El privado hace sus esfuerzos desde cualquier sector de la economía, pero desarrollar un país tiene que tener una política de Estado fuerte y de continuidad. Yo he visitado bibliotecas públicas en este país, en la selva, tuve la oportunidad de visitar bibliotecas públicas en este país, y la colección más reciente que tenían era del año 2000. Entonces tú dices, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde hay que hacer los esfuerzos? ¿Sabemos dónde hay que hacerlos? Sabemos. Falta ese compromiso y la toma de decisión y el dinero para hacerlo. Pero si eso se garantizara, este país en 50 años sería otro. Porque esto no es en 10 años ni en 5 años. Estos son años los que se necesitan de un trabajo continuado. Y creo que estamos ahí, pero hay que hacerlo. Fernando, Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos en Toma el Control. Esta siempre va a ser su casa. Canal 13 está con las puertas abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y así como hay libros en la selva, hay muchas personas que día a día tienen esas posibilidades de salir a la calle, buscar, incentivar el amor por la lectura. Y es por eso que Cristian Briceño salió con el recolector de libros para contarnos su historia. Los libros hacen parte de nuestra vida y depende de nosotros darle el valor que cada uno de ellos tiene. Hoy les cuento la historia de José Alberto Gutiérrez, el señor de los libros. El origen de todo esto es que cuando yo era pequeño, mi madre me leía todas las noches antes de acostarnos. Este es el regalo más grande porque yo soy lector y pues a pesar de no haber podido estudiar ni nada de eso, yo pienso que la lectura es, como decía Estanislao Zuleta, el campo de batalla. Don José ama los libros y para él son la oportunidad que tiene el mundo de vivir nuevas historias, experimentar emociones y sumergirse en una fantasía que solo las letras pueden llevar al lector.
Hoy quiero ponerme la camiseta y acompañarlo a entregar libros por toda la ciudad. Ya están todos los libros, entonces para que nos vamos porque ya se nos está haciendo tarde. La Fuerza de las Palabras es la fundación que don José, junto con su familia, crearon para darle vida al banco de libros que existe actualmente en su casa, pero todo comenzó con algo bien particular. El primer libro que me lo encontré manejando mi camión de basura en el barrio Bolivia. Me bajé a ayudarle a mis compañeros y encontré una cajita y ahí pues la verdad fue muy impactante para mí porque imagínense que me encontré un libro de León Tolstoy, fue el primer libro que me encontré, Ana Karenina. Son los mejores maestros, los mejores amigos, son el regalo más bonito que a mí me ha hecho el universo. La idea es recibir y dar libros sin ningún interés económico. El único objetivo es incentivar la lectura y educar a la gente para que no crea que los libros son basura, sino que siempre existirá una persona interesada en leer lo que para algunos ya no tiene valor. Y nos pareció una idea increíble comenzar a llevar libros y a ponerlos en manos de los niños, de comunidades, a zonas rurales, a las casitas campesinas. Imaginen que ya hemos entregado libros a más de 450 lugares en todo el país. Lo importante es que los libros no vayan a ir a la basura ni se vayan a perder. Un libro le puede cambiar la vida a un ser humano. La Fuerza de las Palabras es un sueño que el Señor de los Libros viene creando con gran dedicación y entrega, y su nombre tiene una razón bien particular. Dijimos con mi esposa vamos a inaugurar la biblioteca, pero pensamos qué nombre le colocamos, teníamos que bautizarla. Entonces decidimos colocarle La Fuerza de las Palabras porque es que lo que le sale a uno del corazón a través de la boca se convierte en un decreto, es un decreto todo lo que hablamos. Entonces dijimos, claro, La Fuerza de las Palabras, y así se llama la biblioteca y se llama la fundación también, La Fuerza de las Palabras. Continuamos con el recorrido. Es una labor que demanda mucho tiempo y la mejor recompensa es saber que muchas personas van a ser beneficiadas con cada uno de los libros que estamos entregando. Gracias, Cristian, por haberme acompañado en esta entrega de libros. Muy amable. Con mucho gusto. Aprovechemos para darle alguna recomendación a los jóvenes que nos están viendo. Aprovechar para decirle a todos los padres de familia que a los niños hay que acostarlos leyéndoles, porque los libros no son para botarlos a la basura, sino para repartirlos, ojalá por todo Colombia, que muchos los necesitan. Bueno, para terminar, quiero enseñarle una seña que para usted debe ser muy valiosa. Mire, es esta. Significa libro. El problema incluso no llega a ser el valor de los libros. Ahora hay muchísimas alternativas para acceder a los nuevos contenidos. Veíamos también en nuestros invitados a una persona que sola ha buscado autogestionar y apoyar a más talentos colombianos, a buscar esa forma de promover su arte, la ilustración, por ejemplo, la lectura, nuevas formas de contar y de ver las historias. Soy Adriana Álvarez Uribe y esto fue Toma el Control.